Hay algo que muchos hombres nunca aprendieron, no porque fueran incapaces de entenderlo, sino porque nadie se sentó a explicárselo con calma, sin burlas, sin juegos y sin discursos vacíos. Y es esto: cuando una mujer desea una mayor intimidad contigo, rara vez lo anuncia con palabras directas. No siempre va a decir: quiero sentirme más cerca de ti, o quiero que esto entre nosotros avance. La mayoría de las veces ese deseo aparece en pequeños cambios de comportamiento, en detalles sutiles, en gestos que parecen cotidianos, pero que vistos con atención revelan mucho más de lo que imaginas. Y aquí es donde muchos hombres se pierden, porque confunden intimidad con intensidad, confunden deseo de cercanía con simple coqueteo, confunden atención emocional con cortesía, o peor aún, interpretan cualquier gesto como una promesa y terminan forzando una lectura que no corresponde. Por eso este tema exige madurez. No se trata de descifrar mujeres como si fueran un enigma. Se trata de aprender a observar con inteligencia emocional, con respeto y con una comprensión más profunda de cómo una mujer expresa seguridad, interés y conexión cuando empieza a abrir una parte más vulnerable de sí misma. La primera señal clara de que ella desea mayor intimidad contigo no es necesariamente física. De hecho, muchas veces empieza mucho antes de cualquier contacto. Empieza cuando ella comienza a dejarte entrar en espacios de su mundo interno que normalmente protege. Cuando una mujer empieza a compartirte cosas que no le cuenta a cualquiera, no está solo conversando, está probando algo mucho más importante: si contigo puede sentirse vista sin sentirse expuesta, comprendida sin sentirse juzgada, cercana sin sentirse en peligro emocional. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque aquí está la diferencia entre un hombre que solo escucha palabras y un hombre que entiende el significado emocional de lo que está ocurriendo. Una mujer que quiere más intimidad contigo empieza a cambiar la calidad de lo que comparte. Ya no se queda solo en lo superficial, en lo práctico o en lo socialmente correcto. Ya no te habla únicamente de cómo le fue en el día o de cosas ligeras para pasar el rato. Poco a poco empieza a mostrarte contradicciones, dudas, recuerdos, inseguridades pequeñas, opiniones que quizá no comparte con cualquiera, partes de sí misma que no están perfectamente ordenadas para impresionar. Tal vez te cuenta algo de su infancia, tal vez te habla de una decepción pasada, tal vez menciona algo que le preocupa, un miedo, una herida vieja, una parte de su carácter que no siempre sabe manejar. Y no, eso no significa automáticamente que esté enamorada, pero sí puede significar algo muy importante: está evaluando si tú eres un lugar emocionalmente seguro. Eso es intimidad en su forma más real. No empieza cuando dos personas se tocan. Empieza cuando una persona se permite bajar un poco la guardia y mostrar algo que normalmente mantiene protegido. Empieza cuando deja de relacionarse contigo desde la imagen que quiere proyectar y empieza a relacionarse contigo desde la verdad de lo que siente, aunque sea de forma gradual, aunque sea con cuidado, aunque ni siquiera ella misma sea totalmente consciente de que lo está haciendo. Y aquí quiero detenerme en algo crucial. Cuando una mujer hace esto, tu respuesta importa más de lo que imaginas, porque muchos hombres, sin mala intención, arruinan ese momento por no saber sostenerlo. Algunos cambian el tema porque se incomodan con lo emocional. Otros convierten la conversación en un interrogatorio. Otros intentan resolverle todo demasiado rápido, como si escuchar no fuera suficiente. Y otros, en el peor de los casos, toman esa apertura como una invitación para acelerar la relación, presionar, seducir más fuerte o asumir una cercanía que todavía se está construyendo. Ese es un error profundo. Cuando ella empieza a abrirte su mundo interno, no te está pidiendo que la invadas, te está dando una oportunidad para demostrar templanza, presencia y profundidad. Te está mostrando, quizás sin decirlo, una pregunta silenciosa:
Si te dejo ver una parte más sensible de mí, ¿vas a tratarla con cuidado o vas a usarla mal? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque la intimidad femenina no suele crecer donde hay prisa, ego o necesidad de control. Crece donde hay atención, donde un hombre sabe escuchar sin presumir que ya entendió todo, donde no convierte cada momento vulnerable en una oportunidad para hablar de sí mismo, donde no se asusta ante la emoción pero tampoco la explota, donde puede responder con interés genuino, con calma, con curiosidad limpia, sin invadir y sin minimizar. A veces la señal no será una confesión enorme, será algo mucho más pequeño, y por eso muchos no lo ven. Será un nunca le había contado esto a alguien así. Será una pausa antes de hablar. Será un mensaje enviado a una hora extraña, porque eres la persona en la que pensó cuando algo la removió por dentro. Será una historia que parece casual, pero que en realidad lleva una carga emocional importante para ella. Será una forma nueva de quedarse más tiempo en la conversación, no porque no tenga nada que hacer, sino porque contigo empieza a sentir que puede ser un poco más ella. Y si eres un hombre observador, vas a notar que no es solo lo que dice, es como lo dice, el tono cambia, el ritmo cambia, la mirada cambia. A veces incluso cambia la forma en la que te pregunta cosas a ti, porque cuando una mujer desea más intimidad, no solo comparte más, también empieza a explorar quién eres tú por dentro. Ya no le basta con saber qué haces, qué te gusta o cómo te ves. Quiere entender cómo piensas, qué te dolió, qué te formó, qué te mueve, cómo amas, cómo manejas el conflicto, qué haces cuando estás herido, qué tan honesto eres contigo mismo. En otras palabras, ya no está evaluando solo si le atraes, está evaluando si contigo puede construir cercanía real. Y aquí es donde tú necesitas madurez emocional, porque esta señal no se responde con técnica, se responde con presencia. Presencia para escuchar sin invadir. Presencia para no burlarte de lo sensible. Presencia para no presumir que vulnerabilidad es debilidad. Presencia para entender que para muchas mujeres, abrir su mundo interior no es un gesto pequeño, es un acto de confianza. Y esa confianza no se exige, no se arranca, no se manipula, se merece. Si una mujer empieza a compartir contigo partes más profundas de sí misma, no lo tomes como una victoria, tómalo como una responsabilidad, porque ese momento puede ser el inicio de una intimidad auténtica, o el punto exacto en el que ella decide cerrarse de nuevo si percibe inmadurez, prisa o falta de cuidado. Por eso, si quieres entender si ella desea una mayor intimidad contigo, no mires primero cuánto te toca, cuánto te escribe o cuántas veces te dice que te extraña. Mira si está empezando a abrir la puerta de su mundo emocional. Mira si está dejando de hablarte como a cualquiera y empieza a hablarte como a alguien con quien quisiera sentirse verdaderamente cerca. Porque cuando una mujer te deja entrar en la parte de su vida que no todos ven, no siempre está diciendo me gustas de la forma más obvia. A veces está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo quiero saber si contigo puedo bajar la armadura. La segunda señal clara de que ella desea una mayor intimidad contigo aparece cuando empieza a buscar tu presencia de una forma más emocional que práctica. No se trata solo de que te escriba más o de que responda rápido, se trata de algo más sutil. Te empieza a incluir en momentos que no exigen tu presencia, pero que para ella se sienten mejor si tú estás ahí. Tal vez te manda un mensaje después de un día pesado, no para pedirte una solución, sino para sentir tu energía cerca. Tal vez comparte contigo una pequeña victoria, una frustración, una tontería que le hizo reír o un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. Desde fuera parece simple, pero psicológicamente significa mucho, porque cuando una mujer te busca no solo para hablar de planes, sino para habitar contigo sus estados emocionales, está ensayando cercanía. Eso no significa que debas asumir demasiado.
significa que debes observar con madurez. Hay una diferencia entre una mujer que solo disfruta tu atención y una mujer que empieza a asociar tu presencia con calma, alivio y conexión. La primera aparece cuando le conviene. La segunda te deja entrar en su vida cotidiana, incluso en sus momentos menos brillantes. Y ahí está la clave. La intimidad no crece solo en los momentos intensos. Crece cuando alguien empieza a pensar, cuando me pasa algo importante, quiero compartirlo contigo primero. La tercera señal es una de las más malinterpretadas por muchos hombres. Ella empieza a cuidar más la forma en la que te toca emocionalmente, no solo la forma en la que te habla. ¿Qué significa esto? Que ya no se relaciona contigo desde la ligereza total. Empieza a medir el impacto de sus palabras, a notar tus reacciones, a recordar cosas que te importan, a prestar atención a lo que te duele y a lo que te hace bien. Cuando una mujer desea mayor intimidad, suele volverse más sensible a tu mundo interior. Si nota que algo te afectó, no lo pasa por alto tan fácilmente. Si compartiste una inseguridad, la recuerda. Si un día te sintió distante, probablemente intente leer qué está ocurriendo detrás de tu silencio. No porque quiera controlarte, sino porque tu estado emocional empieza a importarle de una forma distinta. Eso es importante, porque la intimidad real no consiste solo en revelar el propio corazón, también consiste en empezar a sostener con cuidado el corazón del otro. Y cuando ella cruza esa línea, algo cambia. Ya no te está mirando solo como un hombre atractivo o interesante. Está empezando a relacionarse contigo como con alguien cuya experiencia emocional le importa. Pero aquí también necesitas criterio. No confundas amabilidad con profundidad, ni atención con compromiso. La señal no es un gesto aislado, es la consistencia. Es notar que, poco a poco, ella deja de tratarte como una interacción agradable y empieza a tratarte como alguien significativo. Otra señal muy clara aparece cuando ella baja un poco sus defensas femeninas de imagen y perfección. Dicho de otra manera, ya no siente la necesidad de mostrarse impecable todo el tiempo contigo. Y esto, aunque muchos hombres no lo entienden, puede ser una forma poderosa de intimidad. Al principio, cuando una mujer todavía está en modo evaluación o seducción superficial, suele cuidar mucho la imagen que proyecta. Filtra más lo que dice, cómo se muestra, incluso cómo maneja sus emociones. Pero cuando empieza a sentirse cómoda contigo de verdad, esa rigidez se afloja, te deja ver su cansancio, su humor extraño, su lado torpe, sus contradicciones, sus días en los que no se siente tan brillante ni tan fuerte. Eso no es desinterés. Muchas veces es lo contrario, es confianza. Es la diferencia entre querer gustarte y empezar a querer sentirse auténtica contigo, porque la verdadera intimidad no nace cuando dos personas solo se muestran su mejor versión. Nace cuando poco a poco dejan de actuar y empiezan a descansar en la presencia del otro. Por eso, si ella te deja ver su lado menos perfecto, no lo uses para perder admiración, burlarte o tomar distancia emocional. Léelo con más profundidad. Quizá lo que está ocurriendo es que contigo ya no quiere ser solo admirada, quiere ser aceptada. Y para una mujer, permitir eso con un hombre no es un gesto pequeño. Es una manera silenciosa de decir, contigo me gustaría sentirme segura incluso cuando no estoy en mi mejor momento. Hay una señal más que casi nunca se explica bien. Cuando una mujer desea mayor intimidad contigo, empieza a crear pequeños puentes hacia el futuro. No necesariamente habla de grandes compromisos, ni de planes dramáticos, ni de promesas. Hablo de algo más fino. Empieza a imaginarte dentro de su continuidad emocional. Quizá menciona algo que le gustaría hacer contigo semanas después. Quizá te incluye de forma natural en una conversación sobre un viaje, una película, una rutina, una costumbre, una fecha futura. Tal vez son detalles mínimos, pero psicológicamente revelan algo importante.
Ya no te vive como una experiencia aislada del presente. Empieza a pensarte como una presencia que podría quedarse, y eso cambia la energía de todo vínculo. Porque cuando una mujer solo está tanteando, vive el momento, pero cuando empieza a desear más intimidad, suele aparecer una forma distinta de proyectarte en su mente. No se trata de presión, se trata de integración. Empieza a ver cómo encajarías en espacios de su vida que antes no compartía contigo. Ahora bien, esto no significa que cualquier plan futuro sea una declaración emocional. Lo importante es el tono con el que ocurre. Si lo hace con naturalidad, con ilusión tranquila, con esa sensación de me nace incluirte, entonces vale la pena observarlo. A veces la intimidad no se anuncia con frases intensas, a veces se revela en algo mucho más simple, cuando alguien deja de verte solo como parte de su hoy y empieza a imaginarte dentro de su mañana.